Y al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza, hermana, para ti, para mí. Jesucristo no está muerto, Él está vivo y con Cristo hay victoria. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy vamos a hablar de una mujer que perseveró, una mujer que optó por tener fe. Bien sabemos que la fe es un don maravilloso de Dios, pero la fe también es una decisión en medio de tus peores momentos, situaciones, dificultades. Si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. En este momento, hermano, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en la presencia del Señor, del Dios del poder y la victoria. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por la fe que es capaz de mover los obstáculos más difíciles, las situaciones más adversas, comenzando con nuestra propia vida y, sí, mi Dios, comenzando en nuestra propia casa. No hay obstáculo que tú no puedas vencer, Señor. No hay corazón, mi Dios, por duro que esté, que tú no puedas hacer sensible a tu divino amor. No hay adversidad, no hay tribulación, Señor, en el hogar, en uno mismo, en la sociedad en que vivimos, que si ponemos todo en tus manos y sabemos orar, Señor, y no darnos por vencido, Señor, no hay situación adversa que no podamos sobrepasar. Yo te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que está escuchando en estos momentos estas palabras, y que tal vez, mi Dios, en lo interior de su corazón se siente desanimado, se siente atribulada, se siente sin esperanza, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que este sea un momento de renovación espiritual, que este hijo tuyo que se siente sin fuerzas, mi Dios, que se siente que tú lo has dejado de tu santa mano, que pueda experimentar el poder de tu divina presencia, que lo está levantando en estos momentos y le están dando la oportunidad, mi Dios, de un nuevo comienzo. Yo te pido, Señor, por esta hija tuya que se siente cansada, que siente que las cosas no cambian en su vida, que las cosas no cambian en su familia, que todo sigue igual o peor. Señor, dale una doble porción de tu Espíritu Santo, levántala, Señor, en estos momentos y dale, Señor, la fe que necesita para poner toda su confianza, toda su vida en tus santas manos, en tus manos poderosas, Señor. Tú, Señor, que eres el Dios del poder, el Dios de la victoria, levanta, Señor. Tú que eres el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, restaura, Señor, nuestra fe en ti. Y que por muy difícil que sea el problema, la situación por la que estamos pasando, que sepamos que hay uno que tiene la solución para todo problema. Y ese, mi Dios, eres tú, Jesús. Bendice, sana, restaura, libera. Llena, Señor, a tus hijos en estos momentos de una fe grande, poderosa en ti, mi Dios. Y sabiendo, mi Dios, al mismo tiempo que si estás con nosotros, ya nuestra es la victoria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Quiero dar gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que nos mandan notas para que oremos por ustedes. Quiero pedir muy especialmente por una prima que tengo en Puerto Rico que se llama Belkis, que el Señor la siga sanando, la siga liberando de sus dolores y la haga completamente saludable para gloria del Señor. Y también pido por un primo que se llama Raúl, y también por su familia, que Dios les bendiga en abundancia. Pedimos también por el padre Luciano Cicerelli, que es el propagador a nivel mundial de la congregación del mundo a Jesús por María, del Tratado de San Luis María de Montfort, y hace unas 3 semanas más o menos que se encontraba en Medjugorje, en Bosnia, y hasta el día de hoy no se sabe su paradero, no se sabe dónde está, no se sabe si lo secuestraron o si se lastimó y se cayó de un cerro. Oren por él, por favor, para que se pueda encontrar un hombre muy de Dios, un hombre muy bueno y un hombre que estaba haciendo una labor excelente para gloria al Señor. Damos gracias al Señor por Felicita García de Nueva York,
felicita al Padre Pedro, está encantada y pide al Señor que esté ahí para siempre, y pide oración por ella que está enferma. Que el Señor te bendiga en abundancia, mi hija, en este día por siempre. Yo quiero dar gracias al Señor también por este sábado de milagros que acaba de pasar. Fue algo excepcional, hermanos, maravilloso. La gloria de Dios se manifestó con muchísimo poder. Así que felicito a todo el equipo de Mensaje y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. También pues damos gracias al Señor por todas las personas que nos escriben en la página de Facebook y que piden oraciones. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre, y que el Señor supla todas sus necesidades. Y a todos ustedes, hermanas y hermanos, que el Señor los llene de su poder, de su presencia transformadora, y que sepan que por muy difícil que sea la situación, nunca están solos. Están en las manos de Jesús, y con Cristo Jesús hay poder, hay esperanza y hay victoria. Y hablando de fe, hablando de poder, hablando de presencia del Señor que cambia vida y cambia corazones, en estos días estamos celebrando la vida de una mujer llamada Mónica. Hoy conocemos a esa mujer como Santa Mónica, la mamá del gran San Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de todos los tiempos, y por lo tanto pues un doctor de la iglesia. Cuando hablamos de los doctores de la iglesia, estamos hablando de personas que han pues sobresalido en su teología, en su forma de pensar, en su intelecto, etc. Y este fue uno de los grandes contribuidores de la teología que conocemos hoy día en la Iglesia Católica. Así que damos gracias al Señor, pero no todo el tiempo San Agustín fue ese hombre santo, ese hombre dedicado al Señor, ese hombre que se dispuso para servir al Señor con todo su corazón. Mónica nace en el 320 y tanto en África, en el norte de África, y tuvo 3 hijos, una mujer y 2 hombres. El mayor de los hombres se llamaba Agustín, y ella se casa con un hombre que se llama Patricio. Patricio era un hombre muy mal genio, era un hombre muy trabajador, pero de muy mal genio, un hombre que no creía en nada, no creía en Dios en absoluto, y un hombre que era muy mujeriego, y un hombre que tenía un temperamento horroroso. De cualquier cosa gritaba y se ponía pues bien enojado, en fin, ¿verdad? Pero una cosa interesante, Mónica, la palabra Mónica significa mujer de oración o persona de oración, persona que está en el campo espiritual. Y yo felicito a todas las Mónicas en este tiempo, porque pues qué bonito, ¿verdad? Que las Mónicas ojalá puedan estar siempre bien cerca del Señor a través de la oración. Mónica fue una mujer que se dedicó profundamente a la oración, y aunque el esposo la criticaba por orar demasiado, pero sin embargo la respetaba también y admiraba cómo ella se preocupaba por la gente necesitada. El caso es que cuando este hombre, Patricio, el esposo de Mónica, se enfurecía y empezaba a gritar, el consejo que da Mónica, y especialmente a ustedes, hermanas que a veces como que sienten que van a explotar porque sus esposos no las entienden, etc. Mónica decía, yo opto por callar, y para pelear hace falta 2, así que si yo no peleo, él no va a pelear tampoco, y por lo tanto no hay pelea. Y bendito sea Dios, pues esa es una forma maravillosa de dejar de pelear y buscar la unidad en la casa. El caso es que Mónica no peleaba. Se muere el esposo Patricio, pero bendito sea Dios, se muere bautizado y siendo católico al final de su vida. ¿Por qué? Por las oraciones de su esposa, de Mónica. Pero Mónica se queda con un problema muy serio, y este es Agustín. Agustín era un muchacho que era como que el recorte de su papá, el patrono de su papá, pero en formas mucho más grandes todavía, porque se hizo un hombre muy mujeriego, un hombre muy del mundo, un hombre que realmente de Dios nada quería con Dios. Por el contrario, se metió en una secta de los maniqueístas y decía que al fin y al cabo que el mundo no había sido creado por Dios según su concepto, y el concepto de los maniqueístas, que el mundo había sido creado por el mismo Satanás. La madre sufría terriblemente al punto de que lo saca de la casa, porque ella dice que nadie en su casa va a deshonrar el nombre de Dios. Fíjense hasta qué punto esta mujer Mónica tenía como que sus pantalones bien puestos, ¿no es cierto? Pero sin embargo estaba desgarrada por dentro, porque ella amaba a su hijo, pero no dejaba de orar por él. Y bueno, pues es a través de la oración de Mónica y de sus lágrimas. Una vez hablando con un obispo, el obispo le dice, no se preocupe, señora,
un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Bendito sea Dios, un hijo de tantas lágrimas, y sí, yo diría, de tanta oración no se puede perder. La palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, nos dice, si tú crees en Jesús, te vas a salvar tú y toda tu familia. Y el Señor Jesús nos asegura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, que si nosotros lo pedimos con fe, podemos estar convencidos de eso que hemos pedido, se nos va a dar. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros, al fin y al cabo, es la salvación nuestra y la salvación de nuestra familia. Si tú crees en Jesús, te vas a salvar tú y toda tu familia. Mónica lo creía firmemente. El caso es que su hijo decide irse a Roma para enseñar en Roma. Él había estudiado, tenía una inteligencia superdotada, etc. El caso es que se va a Roma y la mamá lo sigue. La mamá lo sigue. La mamá no se da por vencida. Esposa que me escuchas, no te des por vencido con tu esposo. Esposo que me escuchas, no te des por vencido ni con tu esposa ni con tus hijos tampoco. Sigue sembrando la semilla de la fe. Sigue sembrando la semilla de la fe y vas a ver un día que la palabra de Dios se va a hacer realidad, porque dice el Señor, tú siembra la semilla de la fe y Dios va a recoger la cosecha. Dios va a recoger la cosecha. Bendito sea Dios. Dios no está lejos. Dios está contigo. Más aún, en medio de tus más terribles tempestades, tribulaciones, momentos difíciles, obstáculos, es cuando Dios va a estar contigo dándote fuerzas para sobrepasar ese problema, esa necesidad que tú tienes. Y con Dios vas a ver que tuya ya va a ser la victoria. El caso es que Mónica tiene conocimiento de este arzobispo que se llama Ambrosio en Milán, y le cuenta su problema, le cuenta su dolor, su hijo que está perdido en el mundo. Y pues él no solamente la ayuda a ella, pero hace que Agustín venga a verlo. Y comienza Ambrosio a hablarle a Agustín de las cosas de Dios, de las enseñanzas de la iglesia, hasta el punto que Agustín quiere conocer más de Dios. Fíjense, nadie es profeta en su propia tierra, dice el Señor Jesús, ¿no es cierto? Tomó que este hombre de Dios, Ambrosio, le hablara a Agustín para que él comenzara a cambiar su mente. Al fin y al cabo, pues lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término, y Agustín finalmente se hace bautizar. Y no solamente se hace bautizar, pero llega a ser un hombre de Dios total y completamente. La madre de Agustín estaba supremamente feliz porque Dios le había concedido lo que ella había pedido, que era la conversión de su esposo y también y más aún la conversión de su hijo. Ella muere a la edad de 55 años, pero muere feliz porque dice ella que Dios le había dado todo lo que ella necesitaba y más aún todavía. Y a través de las lágrimas de Mónica, y a través de la oración de Mónica, a través de la perseverancia de Mónica, a través de la fe de Mónica, Agustín entra en el sacerdocio, lo ordenan sacerdote, llega a ser obispo de la iglesia, llega a ser santo de la iglesia y se convierte en uno de los grandes teólogos, doctores de la iglesia. Hermanos, la fe mueve montañas, y si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, yo te aseguro, dice el Señor, verás la gloria de Dios. No te des por vencido, no te rindas, porque con Cristo hay victoria. El teléfono para que nos llamen, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, estamos en vivo y en directo en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a María desde Florida. María, ¿me escucha? Sí, Padre, buenas tardes. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice, María. Bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, Padre, gracias por las horas de evangelización que nos brinda siempre por televisión e internet. Gracias. El Espíritu Santo lo siga iluminando, ya que fortalece nuestra fe. Amén, amén. Dios te bendiga, Bueno, Padre, María. gracias, Padre. Primero que todo, le quiero pedir disculpas por algo que me entristece mucho cuando escucho los mensajes de algunos hermanos que envían tratándolo mal a usted con frases hirientes y con críticas. Y a todos los hermanos que nos están escuchando, les pido el favor que el Padre Pedro merece respeto, es un siervo de Dios, ya que nos trae las enseñanzas de Cristo Jesús y nos fortalece la fe. Gracias, María. Muy amable. Dios te bendice. Pero sabes una cosa, María, está bueno que cada cual exprese su punto de vista, pues eso es lo que queremos, que las personas expresen, puedan expresar libremente su punto de vista para que en alguna forma podamos ayudarlos a conocer la verdad, que al fin y al cabo es la que enseña la Iglesia Católica porque está guiada por el Espíritu Santo, prometido por el mismo Jesús. Sí. Listo, Padre. Bueno, mi pregunta es la siguiente. A ver si nos podría hacer el favor de explicarnos si los 7 pecados capitales son pecados mortales y cuáles son. Y si esos pecados, yo sé que uno es la lujuria, debemos confesarlos ante el Santísimo en el sacramento de la reconciliación. Así es, María. Pues la palabra capital viene de capita o cabeza y son los pecados que realmente encabezan todos los demás pecados. Por ejemplo, la envidia, la lujuria, pues la gula, todos esos pecados como que nos apartan de Dios. ¿Por qué? Porque buscamos las cosas materiales y nos olvidamos de lo importante que es Cristo Jesús, que es Dios. Entonces, todos estos pecados sí nos llevan a una pues separación con Dios y eso desafortunadamente pues nos hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque sin querer o queriendo, pues no solamente nos apartamos de Dios, pero damos muerte a la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esos pecados pues dañan nuestra relación con Dios y nos apartan de Dios. De nuevo, la palabra capital, que viene de capita, que son, es decir, la palabra cabeza, que son los que encabezan los demás pecados. Por ejemplo, cuando yo siento envidia por alguien, ¿qué es lo que yo hago? Muchas veces hablo mal de esa persona, critico a esa persona, lastimo a esa persona, lujuria, es decir, ¿qué es lo que yo hago con mi vida? ¿Cómo yo me comporto con mi esposa, con mi esposo? Y si no estoy casado, trato de buscar cómo saciar mis deseos con una mujer o con un hombre o con quien sea. Pero ya una vez que lo hago, pues ya como que descarto a esa persona muchas veces porque no hay un compromiso serio, no hay un rendimiento de mi vida por amor hacia esa persona. Y desafortunadamente, especialmente en el campo de la lujuria, hoy día se ve eso tanto a través de los medios de comunicación, la pornografía a través de la internet y de tantos otros medios, ¿verdad? Que hacen que nuestra mente y nuestro corazón se endurezca y pongamos nuestro tesoro en el lugar equivocado. Ese tesoro se convierte en lo que el mundo ofrece para darme un poquito de satisfacción y Jesucristo, Dios, deja de ser mi tesoro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esas cosas no solamente nos apartan de Dios, pero nos pueden esclavizar. La gula, por ejemplo, ustedes pueden decir, no, pues eso no es un pecado tan serio, pero sí en el sentido de que es satisfacer mi carne, mis deseos, y eso me lleva pues a otros pecados más serios todavía. Entonces, por el amor de Dios, tengamos muchísimo cuidado con lo que hacemos porque estamos aquí de paso y lo importante pues es hacer la voluntad de Dios para estar no solamente cerca de Dios, pero para traslucir la presencia de Dios, especialmente a aquellas personas que están más cerca de nosotros. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo sabían los apóstoles en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor que quienes lo acompañaban eran Moisés y el profeta Elías, si ellos, se supone, no los conocían, ya que no eran contemporáneos? Quiero que quede claro que esto no afecta en nada mi fe,
sino que es simple curiosidad. Gerardo de San José, Costa Rica. Gerardo, muchísimas gracias. Dios te bendice. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 3 en adelante vemos, o del 1 en adelante vemos la transfiguración de Jesús, cuando Jesús lleva consigo a 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Santiago. Los lleva al pico o a la cima de este monte enorme que pues creemos que es el monte Tabor y que también se llama el monte de la transfiguración. Y ahí Jesús experimenta lo que se llama una metamorfosis, un cambio total y completo. Y nos dice la palabra de Dios que ahí los discípulos ven la misma gloria del Señor, cuando el Señor cambia su aspecto total y completamente. Y dice la palabra de Dios que los discípulos ven a 2 personajes junto a Jesús, que eran Elías, el que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley. ¿Sabían ellos que eran estas 2 personas que estaban viendo junto a Jesús? Moisés y Elías, pues quién sabe. Hay 2 posibilidades. Una, que ellos realmente no sabían quién eran ellos, pero después Mateo, al Jesús explicar qué era lo que estaban viendo ellos y a quién estaban viendo, que incluye a esas 2 personas, no solamente en su evangelio, pero también usa en este caso a Pedro para que él pueda expresar lo que está viendo, y lo que está viendo él, pues son estos 2 personajes del Antiguo Testamento que representan al fin y al cabo la totalidad de lo que el mensaje de Dios es para su pueblo. Y esa totalidad del mensaje de Dios para su pueblo está en la persona de Cristo Jesús. La otra posibilidad es que al estar tan cerca de Jesús, y esto es lo que yo pienso personalmente, al estar tan cerca de Jesús, ellos tenían como una sensibilidad especial a lo que estaba sucediendo. Y no solamente tenían una sensibilidad especial a lo que estaba sucediendo, pero ellos pudieron escuchar la voz del cielo, no solamente saber que ahí estaban estos 2 personajes importantes por su cercanía a Jesús en ese momento, pero también la voz del cielo, Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 5, en que escuchan la palabra del mismo Dios que le dice: este es mi hijo, el amado, este es mi hijo, escúchenlo. Entonces tiene que haber sido un momento de poder de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos acercamos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, a medida que nosotros nos adentramos en Jesús, y de ahí una forma maravillosa es la oración, pues entonces comenzamos a comprender cosas que antes no comprendíamos, que antes no entendíamos. Y yo creo firmemente que ese momento de unión con Cristo Jesús, de Cristo transfigurado, ese momento de experimentar la gloria de Dios, pues fue un momento de tan íntima comunión con Jesucristo, el Dios hecho hombre, que ellos podían escuchar también la voz del Padre, que les decía en ese momento: este es mi hijo. Y al decirle: este es mi hijo, le está diciendo: este es Dios. ¿Por qué? Porque para la cultura hebrea, el Hijo es de la misma esencia que el Padre, y si Jesús es de la misma esencia que el Padre, entonces Jesús es Dios. Y Jesús es Dios porque al fin y al cabo es el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, el Dios que habita con nosotros y entre nosotros. Entonces, ojalá que esto te ayude a fortalecer tu fe y estar conscientes de que al acercarnos a Cristo Jesús, como le pasó a Santa Mónica, vamos a experimentar no solamente el poder de Dios, pero también vamos a ser mucho más sensibles a lo que Dios quiere decirnos y lo que Dios espera de nosotros. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, así que adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una amiga mayor, casada civilmente, que no se considera católica, aunque recibió el bautizo. Tampoco recuerda si hizo la primera comunión. Como su esposo es católico, van a misa juntos el domingo y ella comulga. Le dije que no podía comulgar porque era pecado mortal. Le comenté eso al obispo y me dijo que no debería ser tan estricta, que tendría que decirle que podía comulgar, pero que iba a aprovechar mejor la comunión cuando reciba la formación y los sacramentos. Respeto la opinión del obispo, pero no la comparto. Necesito su orientación sobre mi proceder con esto. Isabel. Isabel, tú estás bien. Es decir, tú estás bien. La persona que se acerca a recibir la Santa Comunión, si no está en estado de gracia, comete un pecado más. Y esto lo encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Y la palabra de Dios dice así:
En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 9, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Y nosotros queremos por todos los medios ayudar a las personas que conocemos y que amamos, sobre todo para que ellos estén conscientes de lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer para su propio bien y para su propia salvación. Así que felicidades. Y la palabra de Dios pues nos anima a que estemos en estado de gracia, es decir, que estemos con el alma limpia antes de recibir a ese que es el todo limpio, todo puro, todo perfecto, que es Dios. Lo que yo sí creo que el obispo te está diciendo es, Isabel, ten cuidado. Es decir, a veces es mejor una gotita de miel que no un barril de vinagre. Entonces, no es que le hayas dicho las verdades como son, sino en la forma en que se lo dices. Y tal vez lo importante es que tú te sientes a hablar con ella y que le digas que tú estás muy interesada en su salvación y que ella tiene que hacer las cosas según la voluntad de Dios para ella poder seguirse acercando al Señor, que al fin y al cabo es la meta de todo cristiano, la meta de todos nosotros, la meta de ella y la meta mía. Y qué bueno que esté asistiendo a la Iglesia Católica. Y qué bueno que aunque ella fue bautizada y después se apartó de la Iglesia Católica, hoy Dios está utilizando a su esposo para que ella regrese a la madre que al fin y al cabo la ha estado esperando con brazos abiertos, que es la Iglesia Católica. Pues hablarle de que precisamente lo que estamos hablando, de que tenemos que estar en estado de gracia. Ella necesita pues recibir formación, como bien dijo el obispo. Ella necesita saber qué es lo que cada sacramento implica, especialmente el sacramento de la Eucaristía, lo que estamos recibiendo en la Santa Comunión, que no es un pedazo de pan, sino que al fin y al cabo es al mismo Dios, al mismo Cristo Jesús en ese pan vivo bajado del cielo. Es importante que ella pues haga lo que pueda para que ella pueda restablecer su relación con el Señor a través del sacramento del matrimonio. Y es importante que vaya entonces a ver un sacerdote para que los dos comiencen un proceso de nulidad del matrimonio, si es el de ella solo, de los dos, en fin, como sea, ¿verdad? Y después la importancia de confesar una vez que ella ya tenga su nulidad o el anulamiento de su matrimonio, una buena confesión para sacar toda esa basura que ha acumulado por tanto tiempo y que todos acumulamos por tanto tiempo para comenzar una vida nueva. De nuevo, la importancia de lo que acabas de decir es trascendental. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. De manera que ya no son dos, hablando de la pareja, sino que una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te dé sabiduría, entendimiento y sobre todo mucho amor para que le hables a esta persona de tal manera que lejos de apartarla de la iglesia, la ayudes para que venga a los pies de Cristo Jesús en la iglesia que le dio a Jesús, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica con un poco de conocimiento de la palabra de Dios. Tengo bien claro que, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sin embargo, están pasando cosas raras en la casa de mi nuera. Soñó con gusanos y empezaron a aparecer por toda la casa. Mi nieta tiene pesadillas espantosas. ¿Cómo puedo ayudarlas? Griselda. Griselda, que el Señor te bendiga. Pues primero que todo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 4, y ojalá que la lleves a tu corazón, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que el que está dentro de ti es mucho más poderoso que el que está afuera. Yo recuerdo, a mí me decían los pastores de iglesias satánicas alrededor de la parroquia que yo tenía, que iban a abrirme la barriga, que me iba a sacar el intestino, que me iba a hacer todo tipo de cosas, porque al fin y al cabo yo estaba mal, decían ellos. Ellos estaban bien, los satánicos decían, nosotros estamos bien y usted está mal. Pero ¿sabe una cosa? El Dios que está dentro de mí es mucho más fuerte que todos los poderes del infierno que están fuera de mí. Y ese Dios que está dentro de mí es Jesucristo. Que tú puedas creer eso. Que a través de la oración, a través de una relación cada día más íntima con el Señor Jesús, tú puedas creer de verdad que Dios está contigo. Lo que dice el Señor Jesús, no te dejaré huérfano, no me apartaré de ti. Y ojalá que ustedes le puedan decir eso a la niña que tiene pesadillas y decírselo antes de ella ir a dormir. Lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 28. No te dejaré huérfano,
estaré contigo siempre. Capítulo 28, versículo 20, no te dejaré huérfano. Y qué bueno el estar consciente de esa realidad, que yo puedo dormir plácidamente, tranquilamente, porque si Dios conmigo, nadie puede estar en mi contra. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en relación a los gusanos, pues dos cosas te pido. Que ustedes pidan a un sacerdote que venga a bendecir la casa y que esa casa sea consagrada a Dios. Y que ustedes como familia sean consagradas a Dios también. Yo pregunto, ¿y dónde está el papá de la niña? ¿Está con ella? ¿Está con ustedes o no está con ustedes? Tú hablas de la niña, hablas de tu hija y hablas de ti, pero no hablas del papá. Si el papá no está en casa, si ha habido algún problema en el matrimonio de tu hija con su esposo, tal vez parte del problema de la niña es que no tiene a su papá. Y esas pesadillas tal vez son como que pensamientos de momentos en que hubo discordias, problemas, pleitos entre papá y mamá, y la niña está pasando por esas situaciones difíciles. Así que el reiterarle a ella de que no está sola, que Dios está con ella, y si es necesario, pues llevarla a un sacerdote para que el sacerdote pues la ayude también. Es importante también, además de consagrar la casa, de consagrar a la familia, etcétera, es importante, y esto lo digo con toda humildad, pero por favor que haya una buena limpieza de la casa, con escoba, con mapo, con de todo, ¿verdad? Porque gusanos pueden haber en cualquier parte. Animalitos que entran en la casa, cucarachas, etcétera, pueden haber en cualquier parte. Y eso nada tiene que ver con el demonio, nada tiene que ver con las cosas del mal. Así que cuenten con esas oraciones, que el Señor los bendiga en abundancia. Y de la mano de Cristo, sabiendo que Cristo está con ustedes, de ustedes será la victoria, como fue de Santa Mónica. Tenemos a Karení de New York. ¿Me estás escuchando, mi hija? Sí, buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, el Señor te bendice. ¿Cómo estás? Muy bien, padre. Mi pregunta era la siguiente. Mire, por situaciones personales en mi vida personal, yo busqué ayuda espiritual. Entonces, el director espiritual, cuando yo le conté mi vida, mi situación personal, es que yo me casé hace 3 años por el civil, y mi conversión me vino en ese momento que yo me casé, y estoy viviendo como hermano con mi pareja. Pero cuando yo me fui a buscar la ayuda espiritual para decidir acerca de mi vida, el padre lo que me dijo fue que yo puedo comulgar, pero yo le dije que no, porque el catecismo de la Iglesia Católica dice que la comunión es solo para personas casadas con el sacramento, bajo el sacramento. Y él me dijo que no, que yo podía, porque el hecho de que yo no esté casada no quiere decir que yo no me quiera casar, sino es porque la situación no se puede. Pero yo le dije que no, bajo conciencia yo no puedo hacer, pero quizá usted me puede. Usted que tiene más conocimiento, usted me puede guiar, porque puede haber muchas personas como yo confundidas con cosas que yo sé que la Iglesia nunca ha dicho. Entonces, no sé, padre, quizá usted me puede ayudar. Te felicito, mi hija, por desear buscar la verdad. Ante todo, la Iglesia enseña de que la pareja hombre y mujer, para poder recibir la Santa Comunión, para poder acercarse al banquete eucarístico, deben de estar casados ante Dios, es decir, por la Iglesia, de entrar en ese sacramento que es el sacramento de la donación del uno al otro por amor en su totalidad, que es el sacramento del matrimonio. Entonces, las personas que no están casadas ante Dios, las personas que no están casadas por la Iglesia, deben de abstenerse de recibir los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía. En tu caso, tú dices que tú y tu esposa están viviendo como hermanos, que no están viviendo pues unidos, no están teniendo relaciones sexuales. Y te felicito, los felicito a los dos, de verdad, porque ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. 3 cosas que son importantes. Primero que todo, yo siendo tú regresaría al sacerdote y le preguntara, el que yo reciba la comunión sería causa de escándalo en la comunidad. La gente comenzaría a preguntarse por qué Karení está recibiendo la comunión cuando ella no está casada por la Iglesia. Si eso es así, y si el sacerdote te ha dicho que tú puedes recibir la Santa Comunión porque ustedes no están viviendo juntos como pareja, pues entonces mi sugerencia es, si él te dice, sí puede ser causa de escándalo, puede ser causa de que la gente pues se confunda, yo siendo tú iría a otra parroquia, iría a otra comunidad, y en esa otra parroquia, en esa otra comunidad donde la gente no te conoce, no conoce a tu esposo tampoco, que ustedes se acerquen al sacramento de la Eucaristía después de haber
pues hecho una buena confesión y haber recibido la absolución sacramental. La iglesia está a favor de las parejas que se separan por amor a Dios, que ya no tienen sus cuerpos unidos, y esas personas, porque no están cometiendo pecado, porque no están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental, pueden recibir la Santa Comunión. Entonces, yo te felicito de nuevo por el deseo de ustedes de hacer las cosas según la voluntad de Dios, y ustedes por estar separados, por no tener relaciones sexuales íntimas, ustedes pueden recibir la Santa Comunión. De nuevo, si es causa de escándalo en tu parroquia, vayan a otra parroquia. Importante que hagan una buena confesión antes de recibir al Señor, y después pues recibir al Señor y mantenerse castos, mantenerse célibes hasta que ustedes puedan arreglar su situación matrimonial y puedan casarse por la iglesia. Que Dios les bendiga y cuenten con nuestras oraciones. En estos momentos, pues vamos a una pequeña pausa. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria, gloria, gloria al que nos saca de la miseria, de la basura en que estamos metidos. Y si creemos en Él, nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, porque al fin y al cabo, Dios hace milagros todos los días, Dios hace obras portentosas todos los días, pero tenemos que cooperar con Él para que Él haga cosas maravillosas. Decía San Agustín precisamente, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿por qué unos evangelistas dicen que Jesús montó un burrito y otros dicen que montó dos animales, un burrito y un asno? ¿Cómo lo refiere Mateo 21:2? ¿Qué quiere decir esa diferencia entre ambos relatos? Joel, de Venezuela. Joel, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículos del 2 al 7, dice la palabra de Dios: Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está enfrente o al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito. Una burra atada con su burrito. Desátenla y tráiganmela. Si alguien le dice algo, coméntenle: el Señor necesita, y será devuelto cuanto antes. Es decir, Mateo pone el énfasis en la profecía de Zacarías en el Antiguo Testamento. En el capítulo 9, vamos a ver aquí un momentito, en el capítulo 9, versículo 9, en que Zacarías dice lo siguiente: salta llena de gozo, oh hija de Sión, es decir, hablando del pueblo de Dios, ¿verdad?, de Israel. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Y ahí está la respuesta. Los demás evangelistas, Marcos y Lucas, pues hablan de un solo animal. Pero en este caso, Mateo habla de dos animales. ¿Por qué? Porque el burrito es pequeño todavía y la mamá está a su lado. Jesús va a montar sobre el burrito para de esa manera pues realizar o completar la profecía de Zacarías. Pero no se montan los dos a la misma vez, se monta solamente en el pequeño, sobre el hijo pequeño de una burra. Para los demás evangelistas, solamente el hecho de que Jesús va a entrar en la ciudad santa de Jerusalén en un burro es suficiente para hablar de la humildad de Jesús. Ellos quieren enfatizar la humildad de Jesús, el Dios grande, maravilloso, poderoso, infinitamente grande, que se hace humilde y se monta en un burro. Las personas que se montaban en burros en el tiempo de Jesús eran personas que no tenían muchos medios económicos. Y Jesús entra, su entrada triunfal en Jerusalén, en un burrito. Ni siquiera en un burro grande, en un burrito, el hijo de una burra.
Pero fíjense bien que usualmente los animales, la mamá siempre va con el pequeño hasta que ya el pequeño pues puede manejarse solo, sin necesidad de la mamá. En este caso la mamá acompaña al burro pequeño. ¿Por qué? Porque todavía el burro pequeño necesita de su madre. El énfasis de Mateo es en el cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías. El énfasis de los otros dos evangelistas es la humildad de Jesús. Y ahí está la diferencia. Pero, por ejemplo, si tú vienes a mi casa con otra persona y yo le digo a mi hermano, mira, vino fulano de tal, pero no digo la otra persona, ¿por qué? Porque me interesa más resaltar a esta persona por la razón que sea. Eso no quiere decir que no haya venido con otra persona. En el caso de Mateo, Mateo resalta a las dos personas, es decir, perdón, los dos animales. ¿Por qué? Porque son importantes, sobre todo el pequeño, en el que Jesús entra para dar así a entender que la profecía se ha cumplido. En el caso de los dos, simplemente para dar a entender la humildad de este Dios maravilloso que no solamente se hace uno como nosotros, pero se anonada hasta lo máximo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. No, tenemos una llamada desde Nueva York, llamada desde Marino. Marino, ¿me escuchas? Sí, le estoy escuchando, padre. Buenos días. Buenos días, María. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Gracias, bendecido por el Señor. Amén. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, yo le quería preguntar, padre, sobre... Yo tengo problemas de esquizofrenia. Ajá. Entonces, yo siento cosas espirituales grandes, tremendas. Entonces, le rezo el rosario a la Virgen María hasta 2 veces y siento que ella me habla, por eso digo que siento cosas espirituales. También quiero preguntarle que hay una iglesia que se llama San Mateo, que es por carta que ellos escriben. Pero Ajá. quiero que me hable sobre esa iglesia porque no la conozco, Marino. No conozco esa iglesia. ¿Dónde está? Son por carta que ellos lo hacen, pero exigen dinero para que le enviarle, para ellos que hagan enviarle. Entonces yo digo, no la conoce esa iglesia. No, cuida eso, Marino. Es decir, cuando alguien te pide dinero simplemente por pedirte dinero, ten mucho cuidado porque hay mucha gente abusadora que... perdón, lo que quiere pues es tratar de sacarle dinero a las personas. Ten mucho cuidado. Si tú vas a ayudar a alguna iglesia, ayuda a tu parroquia, pero no te pongas a ayudar a personas que realmente, o instituciones que tú no sabes quiénes son. Ahora, si tú sabes quién es esa institución o esa persona que te pide y esa persona tiene validez, razón para pedirte ayuda, pues entonces hazlo. Pero antes de enviar dinero, por favor, cerciórate de que estás enviando dinero a la institución o a la persona que lo va a utilizar con el propósito que dice que lo va a utilizar. Porque hay muchos, de nuevo, que tratan de sacar pues provecho a las situaciones de las personas y le sacan dinero y al fin y al cabo va para la bolsa. Así que, y si tienes esquizofrenia, pues te pedimos que vayas a ver a un médico. Me imagino que estás bajo tratamiento, pero cuídate mucho y eso es curable. Y al fin y al cabo, pues todos tenemos un poquito de desbalance mental de una forma u otra, de desbalance emocional de una forma u otra. Y al fin y al cabo, pues poner nuestra confianza en el doctor de doctores, que es el que nos da estabilidad en todo el sentido de la palabra, y su nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga, cuenta con estas oraciones. Un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuándo es pecado la utilización de células madres y cuándo no lo es? Agradeciendo de antemano su respuesta, le saludo y le envío bendiciones. Camilo de República Dominicana. Camilo, muchísimas gracias. Perdón, estoy un poquito afónico. Muchísimas gracias, Camilo. Hay diferencia entre células madre que se obtienen de un embrión, células madre embrionarias y células madres de personas que estamos vivos en este mundo, es decir, de células madre adultas. Una gran diferencia. La Iglesia está a favor completamente de la extracción y la utilización de células madre adultas, que se pueden extraer de la placenta, se pueden extraer del cordón umbilical, se pueden extraer aún del cerebro y de diferentes partes del cuerpo del ser humano.
Pero eso no le hace daño al ser humano cuando esas células madres son extraídas del cuerpo de un infante ya nacido o de un ser humano en su completo desarrollo. Lo que la iglesia está en contra es de matar embriones para poder sacar células madre. La iglesia está en contra de eso. ¿Por qué? Porque cada embrión es una vida humana. Una vida humana. Ahora, por ejemplo, con todos estos problemas que ha habido con la oficina de Planned Parenthood, es horroroso cómo se han atrevido a vender partes de niños abortados para poder tener más ganancia en sus formas de malísimos, pésimos servicios a la comunidad, que lo que hacen es realmente matar criaturas que al fin y al cabo ellos no tienen derecho sobre esas vidas, porque esas vidas le pertenecen a Dios. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, claramente dice, no matarás. Y nosotros no tenemos derecho a matar a nadie, porque la vida es sagrada, la vida le pertenece a Dios. Entonces, de nuevo, la iglesia está rotundamente en contra de extraer células madre embrionarias. ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que matar al embrión, hay que matar a la vida del ser humano en su tiempo de crecimiento en el vientre de su madre. Y eso es un pecado serio. Ahora, la iglesia está muy a favor de extraer células madre adultas porque el beneficio puede ser muy grande. Esas células pueden ayudar a la restauración de muchísimos órganos. Y bendito sea Dios, qué bueno que la ciencia haya podido dar ese paso y tantas personas puedan recuperar su salud a través de estos procesos. Así que por favor, distingamos entre células madre embrionarias y células madre adultas que sí se pueden sacar, mientras las otras realmente son pues un genocidio. Estamos matando seres humanos, especialmente a los más indefensos en los vientres de sus madres. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué me podría decir acerca de las almas del purgatorio? Segunda de Macabeos habla del rezo por los muertos. El purgatorio es un dogma de la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo rezo muchísimo por ellas y siempre estoy alentando a otras personas a orar por su pronta liberación. Carmen. Carmen, Dios te bendiga. El purgatorio es dogma de la Iglesia Católica, definitivamente. Sí. Creemos que para entrar en la presencia del todo santo, todo perfecto, todo puro, que es Dios, pues tenemos que estar nosotros limpios, no solamente de pecado, sino que de toda consecuencia del pecado, de las cicatrices del pecado. Cuando yo voy a confesarme y el Señor me da la absolución a través del sacerdote, del confesor, yo quedo libre de esos pecados. Pero las secuelas de esos pecados, las consecuencias de esos pecados quedan conmigo. Y eso me hace imperfecto. Me hace hasta cierto punto pues una persona desbalanceada. Y de ahí pues, como hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Vienen ansiedades, vienen miedos, vienen inseguridades y tantas cosas más a consecuencia de los pecados cometidos. Siempre el pecado daña, siempre el pecado lastima, siempre el pecado destruye nuestra relación con el Señor en alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14? Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, en Hebreos 12, 14, dice la palabra de Dios, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad. Progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. Podemos decir nosotros, soy santo, es decir, soy perfecto, soy imagen y semejanza de Dios. De verdad que mi relación con Dios es tan estrecha, tan íntima, que la gente cuando me ve a Dios en mí. Lo más probable es que tengamos que decir que no, porque por muy buenos que seamos, siempre podemos ser mejor.
Y la meta al fin y al cabo es la santidad. ¿Qué significa la palabra santo? Consagrado, en este caso a Dios, total y completamente. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es el proceso a través del cual yo me uno a Dios. Yo dejo todo lo que yo he estado apegado por tanto tiempo en mi vida, a las cosas, a los sentimientos, a las pasiones, lo que sea que me ha apartado de Dios, para apegarme solamente a Jesucristo. Para ser de Jesús, de verdad, el centro del Señor, el amo y el Dios de mi vida. Entonces sí yo puedo entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque soy depurado, soy limpio, estoy en presencia de Dios. Y eso es lo que dice precisamente la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15. De nuevo, la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Corintios, comenzando con el versículo 13, dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Un día se verá el trabajo de cada uno. La fe es lo que salva, no hay duda de eso. Pero la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos? Que pongamos toda nuestra confianza en Él. Como Mónica, que puso toda su confianza en Dios, en Jesús. Y al poner su confianza en Dios, en Jesús, pues no solamente ella se acerca más a la fuente de vida y salvación eterna, pero ayuda a los que están a su alrededor a hacer lo mismo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, cada uno se verá lo que cada uno ha hecho. Será público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego es el amor de Dios. El amor de Dios que depura, que sana, que limpia, que restaura, que libera, que salva. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que ha construido resiste el fuego, será premiado, es decir, el cielo. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, y ese es el purgatorio, se salvará, pero como a través del fuego. Sigo orando por las almas del purgatorio. Sigo orando para que ellas puedan dejar todo, revestirse de verdad de la limpieza, la pureza, la magnificencia, la santidad de Dios y entrar en su presencia. Ojalá que así lo hagamos todos. Orar por ellos y que un día muchos oren por nosotros también cuando estemos en ese proceso de santificación. Me encantaría que se hicieran suscriptores de la página. Es facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Escríbanos también con sus preguntas, si así lo desean, a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos, hermanas y hermanos, para que nos apoyen con sus oraciones y también pues con su aporte económico cuando puedan, para que podamos seguir llevando la palabra de Dios al mundo entero. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.